7:36 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. A esta hora comenzamos con nuestro segmento de entrevistas. La Fundación Juntos se Puede detalló que al menos 200 venezolanos se desplazaron de manera forzosa a Colombia tras la elección presidencial en Venezuela. Esperan se agilice su solicitud de refugio y necesitan sobre todo que el gobierno de Petro les permita trabajar mientras se resuelve ese trámite migratorio. Hoy nos acompaña la abogada Ana Karina García, presidenta de Juntos se Puede. Ana, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Gracias a ustedes por estar preocupados por este tema tan importante para los venezolanos en Colombia. ¿Cuántos venezolanos, Ana, en total se han visto obligados a cruzar la frontera hacia Colombia? Mira, nosotros hasta el día de hoy hemos recibido más de 230 personas que salen por la persecución que se vive luego del contexto del 28, sin dejar de lado que seguimos recibiendo migrantes que salen por la situación económica, por la situación humanitaria y por la situación política en general de nuestro país. Claro, también hay un grupo importante de personas que han sido activistas, políticos, periodistas, que también han buscado refugio en Colombia. ¿Cuál es su situación actual? Mira, lamentablemente lo que sucede es que cuando llegan a Colombia, estas personas hacen la solicitud de refugio, pero mientras estas solicitudes están en estudio por parte de la Cancillería colombiana, no pueden trabajar porque lo que se les da es un salvoconducto. Y este salvoconducto lo único que permite es que estas personas permanezcan en el país y tengan acceso a la salud y si hay niños tengan acceso a educación. Sin embargo, evidentemente no hay gobierno, cooperación, organización que aguante 1, 2, 3, 4, 5 meses en generar ayudas humanitarias para esta población que no puede trabajar. Y al no poder trabajar, evidentemente no tienen cómo garantizar sus derechos fundamentales como la alimentación, como la vivienda y como la garantía a niños, niñas y adolescentes. Sí, justamente estaba viendo este informe de Human Rights Watch donde pide a la Cancillería que se agilicen estos trámites de asilo y están reportando también un retraso de 3 años en estas solicitudes. ¿Cómo se pudiese canalizar esta solicitud que hacen las personas venezolanas que están allí para poder trabajar? Porque 3 años sin tener un estatus migratorio definido para trabajar es bastante difícil. Mira, nosotros el 9 de septiembre, metimos en la Cancillería un derecho de petición que lo que pide es que las personas con salvoconducto puedan trabajar. A lo que la respuesta inicial de Cancillería fue que el salvoconducto no prohíbe trabajar, pero que el Ministerio del Trabajo expresamente dice que los documentos para trabajar son la cédula de extranjería y las visas que se emiten en este país, lo que quiere decir que el salvoconducto no está enumerado como un documento para poder trabajar. Tuvimos una respuesta pública del canciller el viernes antepasado en la cumbre de gobernadores de la frontera, en la cual él dice que ha recibido el derecho de petición y que esto se va a responder de manera favorable. Sin embargo, al sol de hoy no hemos recibido respuesta y por eso estamos haciendo un llamado al Ministerio del Trabajo, a la Cancillería y al propio presidente de la República, quien se ha vanagloriado de hablar de derechos humanos, que esta solicitud sea decidida favorablemente para que estos perseguidos puedan trabajar y puedan garantizar sus derechos fundamentales, porque la protección internacional no es simplemente que yo le dé un papel que diga, ah, bueno, no, no te van a deportar a tu país, cuando yo no puedo cómo garantizar estos derechos fundamentales porque no tengo acceso al trabajo. Entonces esperamos una respuesta positiva de Cancillería, pero los tiempos de la burocracia no son los tiempos de la gente. Y estas personas, muchos de ellos, si contamos desde el 28, porque hay personas que tuvieron que salir 2 días antes del 28, ya tienen más de un mes y medio en Colombia sin poder producir. Como fundación, nosotros hemos generado unas ayudas momentáneas de emergencia, pero estas ayudas no van a soportar más de 2 meses porque no tenemos capacidad como organización ni como Estado local en Bogotá, Puerto Carreño, Arauca, Cúcuta, que son los lugares donde mayor concentración de estos perseguidos hay en este momento, de responder más de 2 meses a esta situación. Ana, ¿en qué se basa esta ayuda y qué necesitan por parte de la comunidad y en especial del Estado? Mira, nosotros en este momento lo que hacemos es que depende del caso, primero se les da ayuda jurídica para que puedan solicitar su refugio, luego se les apoya
con ayuda psicológica, porque podrás imaginar que salir de tu país sin planificación, con un bolsito, genera unas afectaciones muy duras para quienes tienen que salir, pero también estamos tratando de ayudar en lo básico, en pagar unos meses de arriendo, en poder dar unas tarjetas de alimentación, en poder dar una tarjeta de transporte, pero como te digo, los recursos son finitos y no tenemos cómo atender a toda la población. Entonces, nuestro llamado al gobierno nacional, sobre todo, es que apruebe la solicitud y el derecho de petición que hicimos como Fundación Juntos Se Puede, que Human Rights Watch ha elevado en sus informes, de que se permita trabajar con el salvoconducto y que además se acelere la reunión de la CONARE, que es la instancia que toma la decisión sobre las aprobaciones de estas solicitudes de refugio lo más pronto posible para que estas personas realmente puedan integrarse a la vida en Colombia y puedan rehacer su vida difícil con la situación psicológica que esto implica, pero que por lo menos tengan la situación jurídica para rehacer su vida en Colombia, que se supone que es un país que protege a las personas de la persecución política y que además tiene unas instituciones que protege la garantía de los derechos fundamentales. Sí, sobre el tema migratorio, por ejemplo, el presidente de Brasil ha dicho que va a ser respetuoso con la condición del migrante venezolano por todo lo que se está viviendo en nuestro país. ¿Se esperaría lo mismo, por ejemplo, del presidente Gustavo Petro, que está en frontera, que somos países hermanos y que ha tenido un amplio reconocimiento hacia la condición del migrante? Mira, al sol de hoy, lamentablemente, con el gobierno de Petro hemos tenido un retroceso en la política migratoria. El permiso temporal de protección, que era un permiso al que podía acceder cualquier venezolano, está en situación de persecución o no, está cerrado. Es decir, que ningún venezolano tiene cómo acceder a documentación. Entonces, al final, sí, es un país hermano, pero lamentablemente no se ha pronunciado en los tiempos esperados como lo hizo Argentina, como lo hizo Brasil, y por eso nuestro llamado sigue siendo al canciller, al presidente Petro. El canciller decía el otro día que él fue asilado en otro país. Si él vivió esta situación, que por lo menos por solidaridad y empatía, además de las normas internacionales que así se lo establecen a Colombia, tomen la decisión no solo de aprobar rápido estos refugios, no solo de permitir que las personas trabajen con salvoconducto, sino de abrir un documento regular para la población venezolana, porque aunque en este momento tenemos la emergencia de estas personas que salen por persecución política, donde nosotros hemos recibido 230 personas, pero te podrás imaginar que la Fundación Juntos Se Puede no le llega al 100% de esto. Claro. Vamos a hablar, nosotros podemos estimar que haya por lo menos 1.000 personas en situación de persecución, pero además hay un flujo, dicho por el mismo informe de Migración Colombia, un flujo que aumentó en la salida de migrantes en los últimos meses hacia Colombia. Eso quiere decir que la situación en Venezuela ha hecho que mucha gente se vea obligada a salir por sobre todo situaciones económicas, porque en Venezuela no tienen cómo vivir y se encuentran en un proceso de pobreza extrema. Y esa gente necesita un documento regular para poder trabajar en Colombia y para poder rehacer su vida en este país. Hablemos acerca de esa realidad que significa comenzar de nuevo y con una pequeña maleta en un nuevo país. ¿Qué es lo más difícil en cuanto a alimentación, servicios básicos, una vivienda? Mira, lo más difícil cuando tú no tienes documentos, uno es poder alquilar una vivienda. La cantidad de documentos que te piden en este país para arrendar, no solo debes tener tu trabajo y demostrar una carta laboral, sino que además debes tener un fiador, es decir, una persona que también gane más o menos lo que cuesta ese arriendo y te pueda servir de soporte. Si no tienes documentos, ya tú no puedes ser la persona que arriende este apartamento o esta vivienda. Y lo segundo, el poder producir para comer. Es decir, llevar a las personas que no tienen documento a la informalidad, los expone a la explotación laboral, los expone a la trata de personas, los expone al reclutamiento forzado de grupos irregulares. Entonces, al final, el tener un migrante sin documento es alimentar el crimen organizado transnacional, es alimentar a los coyotes, es alimentar al Tren de Aragua, es alimentar al ELN, es alimentar a las disidencias de la FARC. Entonces, si el gobierno, que su lema es la paz total, quiere ayudar a que en este país haya paz total, entonces debe ayudar a la regularización de estos migrantes, no solo para que puedan tener una vivienda, no solo para que puedan alimentarse, no solo para que puedan progresar y tener un empleo digno, sino además para que no estemos alimentando a los grupos irregulares, porque además en el crimen transnacional uno de los grandes delitos con mayor ingreso para estos grupos es la trata de personas y es el tráfico de personas, y los migrantes lamentablemente se vuelven el primer producto cuando no tienen documentación.
Ana, ¿cuál es la situación a la que quedan expuestos, por ejemplo, los niños y adolescentes y la posibilidad de una reunificación familiar? Porque muchos salieron huyendo por la situación de seguridad en Venezuela, pero dejaron atrás a sus hijos y a su familia. Mira, en Colombia los niños, niñas y adolescentes todavía tienen la posibilidad de tener un documento regular. Sin embargo, esto no nos sirve de nada porque un niño con un documento regular, con un papá sin documento, es un niño que al entrar a un hospital no puede ser operado, por ejemplo, porque no hay un tutor legal que firme. Es un niño que no tiene alimentos porque lamentablemente sus papás no pueden producir y el niño no puede conseguir los ingresos necesarios para comer. Y así sucesivamente. Normalmente aumenta la deserción escolar porque estos niños no tienen un sustento económico que les permita tener los que necesitan para ir al colegio. Pero además, muchos de estos niños se han quedado en Venezuela. Muchos de estos niños se han quedado en Venezuela y han sufrido persecución. Nosotros tenemos casos de niños que fueron secuestrados durante días porque su papá salió del país huyendo de la dictadura. Entonces, la preocupación del derecho de la niñez en este momento, en estos casos de persecución, es muy grave, no solo cuando salen, sino cuando les toca quedarse porque hay una ruptura de los nexos, hay una ruptura de la relación con padres y madres que genera una afectación sobre todo en la etapa de desarrollo hasta los 10 años y luego hasta entre los 12 y los 14, que son etapas de desarrollo cognitivo de la niñez que son cruciales para ese ser humano que estamos formando para el futuro. Entonces, la verdad es que se ven sumamente afectados. Estamos tratando de hacer reunificación familiar para que los niños puedan estar en Colombia con sus padres, pero lamentablemente esta no es la realidad de todos. ¿Qué estamos pidiéndole también a la comunidad que vive en Colombia, que nos ayude con ropa, que nos ayude regalando enseres? Porque al final estas personas llegan sin ropa, Sí. llegan sin cama, llegan sin cocina, llegan sin nevera, y aunque tú logres alquilar un apartamentico, una vivienda, o nosotros podamos ayudar en esta situación, la verdad es que necesitan todos estos enseres básicos con los que una persona vive. Entonces yo creo que la comunidad venezolana, que a lo mejor ya está en una mejor posición de integración, puede ayudar donando este tipo de cosas para que estas personas puedan por lo menos empezar a construir un hogar en Colombia. Así es, más adelante estaremos dando las coordenadas de si se puede para gestionar este tipo de colaboración. Me gustaría conocer tu opinión sobre lo que establece el derecho internacional en esta materia. Los venezolanos que están saliendo bajo un contexto en el que se denuncian violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad no lo hacen por turismo. ¿Cuál debería ser el protocolo para actuar en estos casos? Mira, muy bien establecen los tratados internacionales y las instituciones internacionales que estas personas deben ser protegidas. Y cuando hablamos de protección, hablamos de garantía de derechos. Y a esto nos hemos apegado para pedirle al gobierno colombiano que apruebe la solicitud que hemos hecho para que las personas puedan trabajar con salvoconducto. Sin embargo, también entendemos que esto es un modelo que en América Latina se copió del modelo europeo, en el cual cuando un refugiado llega, el Estado le provee de vivienda, de alimentos, inclusive de curso de idiomas cuando el idioma es diferente, y luego al salir de estos refugios, que son los lugares donde inicialmente se ingresa para poder hacer la solicitud de refugio y de protección, se les entrega una casa de interés social, se les integra al país desde educación, salud y todas las garantías de derechos. Entendemos que en América Latina no hay los recursos para esto y por eso las medidas que se tienen que tomar son distintas al modelo europeo. Necesitamos entender que el Estado colombiano no tiene cómo cubrir esta cantidad de garantía de derechos en términos económicos y además el flujo de población refugiada que llega a Colombia es bastante alto, pero sí está en la capacidad de tomar decisiones que mejoren la garantía de derechos con base a los marcos de los tratados y convenios internacionales. El Mm. convenio de Cartagena dice claramente que la garantía del derecho al trabajo es fundamental y por eso es que es tan importante que se apruebe esta solicitud que hemos hecho para que los refugiados puedan trabajar mientras su solicitud está en proceso y además esta solicitud no tarde más de 2 meses para que estas personas realmente puedan tener su documento, entendiendo que muchos de ellos salen hasta sin cédula, ¿no? Hemos recibido Sí. gente que no tiene cédula, que no tiene pasaporte. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen un documento de identidad. Porque por lo menos si tienes una cédula, tienes algo con que demostrar quién eres. Pero en el gobierno de Colombia
ha visto en estas solicitudes cómo el gobierno o la dictadura venezolana ha negado la posibilidad de identificación, que también es una violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad, porque todo ser humano tiene derecho a la identificación y además a la garantía de derechos de su propio Estado, que en el caso de los venezolanos la perdimos hace rato. Ana, ¿crees que con todo lo que ha pasado tras las elecciones en Venezuela se ha creado como una mayor sensibilidad hacia el reconocimiento de lo que viven los venezolanos y el hecho de por qué emigran? ¿Y cuáles son las expectativas en caso tal de que no obtengan respuestas de la Cancillería colombiana? Mira, nosotros hemos visto una solidaridad en la narrativa y en el discurso, pero lamentablemente no en la acción. Agradecemos estos discursos y esta narrativa en torno a la realidad que viven los venezolanos, pero los venezolanos esta vez necesitamos más. Necesitamos acción, necesitamos decisiones y necesitamos decisiones rápidas, porque estamos hablando de seres humanos y de la vida de seres humanos. Entonces, nosotros esperamos mucho más de la comunidad internacional, no solo en torno a las decisiones para que se respete la voluntad popular del pueblo venezolano, sino también para la protección de los venezolanos que están huyendo de Venezuela. Entonces, nosotros esperamos una respuesta positiva, pero si no la obtenemos, vamos a seguir. Nosotros tenemos preparada una tutela de derechos, que es un documento en el cual se le exige al gobierno la garantía de derechos y el gobierno debe responder. Nosotros estamos convencidos de que cualquiera de las dos circunstancias, o la rapidez de la aprobación de los refugios, o la aprobación de que los venezolanos o las personas en condición de solicitantes de refugio puedan trabajar con el salvoconducto, lo vamos a lograr porque al final estamos amparados por un sistema internacional que aunque mucho hemos dicho que está retrasado en el tiempo porque está en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y no de una actualidad del siglo XXI, sabemos que podemos ganar jurídicamente esta batalla para proteger los derechos humanos de nuestros connacionales que salen perseguidos. Ana, más allá de este estatus migratorio que ustedes están solicitando, que le permitiría acceder a beneficios muy particulares, ustedes en cuanto a su integridad física, ¿has podido recopilar testimonios de personas que han acudido a la fundación? ¿Se sienten seguros, resguardados, protegidos en Colombia? Mira, la verdad es que hay mucha gente que no. Hay muchas personas que sienten que en Colombia no tienen seguridad de su vida por las relaciones que tiene Petro con Venezuela y por el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, nosotros en los territorios de frontera hemos hecho una alerta de persecución a quienes son disidentes y están en resguardo. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, no ha pasado nada, pero también hemos informado a Human Rights Watch, a la ONU, acerca de esta situación, porque también son organismos que pueden proteger la integridad y que también entendemos han tenido comunicación con el gobierno de Colombia para alertar de esta situación. En las ciudades principales, aunque el temor fundado existe, no ha habido ninguna amenaza a las personas que están, sobre todo en las capitales, Barranquilla, Bogotá, entre Medellín, entre otras, y por eso nosotros lo que hemos hecho es activar unas medidas especiales con el Estado a través de ciertos organismos para proteger la vida y para que si genera cualquier alerta podamos responder ante esta situación. Juntos se puede y quisiera que habláramos acerca de esta cadena de solidaridad que pudiésemos activar. Para esas personas que nos están viendo, una comunidad importante de venezolanos residiendo en Colombia que deseen colaborar, ¿qué se necesita y de qué manera pueden hacerlo? Bueno, lo primero, como les digo, y sonará muy básico, pero es que estamos en una situación donde la gente necesita lo básico. Lo primero que necesitamos es ropa. Las personas que llegan aquí necesitan ropa no solo para adultos, sino para niños, porque tenemos familias que vienen juntas, cosas para niñez, desde tetero, leche, pañales, todo este tipo de cosas, pero también las cosas básicas para tener un hogar. Muebles, sillas, mesas, una cocina, una nevera, no tienen que ser nuevas, pueden ser usadas y pueden donarlas a la organización y nosotros las hacemos llegar a las personas que así lo necesitan. ¿Y cómo pueden comunicarse con nosotros? Nosotros tenemos un número de WhatsApp en el cual pueden escribir, mira, yo estoy interesado en donar, yo quiero ayudar, yo quiero aportar. Ese número es el 322-514-2181 y también a través de nuestras redes sociales, que es F Juntos Se Puede en X y FUN Juntos Se Puede en Instagram. En cualquiera de estas redes nos pueden conseguir, nos pueden escribir
nosotros recibimos esa donación a través inclusive de un acta de entrega en la cual la persona nos dona y nosotros entregamos de forma directa a la persona que está en situación de protección en este momento. Y cualquier cosa, sobre todo de niñez o de amoblar o tener cosas básicas para el hogar, son cosas que en este momento se necesitan con prioridad para que estas personas puedan empezar su nueva vida. Ana, gracias por acompañarnos el día de hoy y visibilizar lo que están viviendo los venezolanos que han buscado refugio o asilo en Colombia. Espero que puedan tener una respuesta positiva y que se pueda gestionar esta solicitud, sobre todo de trabajo, para poder producir. Feliz día para ti. Gracias a ustedes por todo. Ana Karina García, de la Fundación Juntos Se Puede, hablando el día de hoy de qué manera podemos colaborar. Les comparto este contacto, 322-514-2181, para que ustedes se puedan poner justamente en comunicación con esta fundación si tienen la posibilidad de donar, desde ropa hasta alimentos no perecederos. Hacemos a esta hora una breve pausa comercial, no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. Quédese con nosotros, estaremos analizando los hechos que son noticia.